En toda vida, llega un momento, silencioso o estruendoso, breve o asfixiantemente largo, en que el mundo se siente más pesado de lo que debería, en que la distancia entre quién es uno y quién desea ser se extiende como una sombra a lo largo de sus días, y en ese espacio, la duda comienza su lento e indeseado ascenso. Empieza sutilmente, a menudo disfrazada de cautela o practicidad, pero se convierte en un susurro que cuestiona cada sueño, cada decisión, cada frágil chispa de esperanza que una persona intenta encender en su interior. Muchos transitan por la vida cargando con este peso invisible, creyendo que es normal, creyendo que el estrés, el miedo y la autocrítica son simplemente el precio de vivir en un mundo exigente. Pero bajo la superficie, bajo las rutinas y responsabilidades, hay otra verdad que silenciosamente intenta alcanzarlos: la comprensión de que la mente, sin control, se convierte en la arquitecta misma de las propias limitaciones. Los pensamientos, como manos invisibles, esculpen la forma del destino de una persona, inclinándolo hacia la posibilidad o enterrándolo bajo capas de vacilación. Y sin embargo, la mayoría nunca se detiene a cuestionar el origen de estos pensamientos, nunca se pregunta si la voz interior que los guía es realmente suya o simplemente el eco de viejas heridas, miedos heredados, el ruido social o la agotadora presión de ser más de lo que creen ser. En algún punto entre la infancia y la adultez, entre la inocencia y la experiencia, muchos olvidan que la confianza, la paz, la resiliencia y la fe fueron alguna vez estados naturales del ser, no excepcionales. En cambio, aprenden a prepararse para la decepción, a esperar el fracaso, a confiar más en el patrón de sus peores días que en el potencial de sus mejores. La vida se convierte en una silenciosa negociación con la mediocridad, elegir el camino más seguro, soñar con menos, esperar menos del mundo e incluso menos de uno mismo. Pero bajo todo esto, otra fuerza está en acción, una batalla oculta que se libra no en el mundo exterior, sino en los recovecos de la mente. Es la batalla entre la creencia y la incredulidad, entre el coraje y el miedo, entre la voz que dice puedo y la más fuerte que susurra no soy suficiente. Y es aquí, en este escenario invisible, donde se despliegan las luchas más profundas. El emprendedor que no puede acallar el miedo al fracaso, el estudiante que duda de su valía a pesar de sus esfuerzos, el padre o la madre que se preocupa sin cesar, pero nunca siente que tiene el control, el soñador que posterga la vida que desea porque el peso de la inseguridad parece inmovible. ¿Y si en realidad los mayores obstáculos nunca hubieran estado fuera de nosotros? ¿Y si la razón por la que algunas personas triunfan a pesar de las dificultades, mientras que otras se estancan a pesar del esfuerzo, tiene menos que ver con las circunstancias y mucho más con las narrativas invisibles que resuenan bajo la superficie de sus pensamientos? ¿Y si la verdadera limitación no es la falta de oportunidades, inteligencia o disciplina, sino la falta de fe? Fe en la propia capacidad para forjar una realidad diferente. En este mundo moderno de ruido, comparación y expectativas incesantes, a menudo olvidamos que nuestros pensamientos no son pasajeros pasivos, sino fuerzas activas que moldean nuestras emociones, decisiones, comportamientos y, en definitiva, nuestras vidas. Cada miedo que se ensaya se convierte en un futuro evitado. Cada duda que se alimenta se convierte en un camino abandonado. Cada preocupación repetida se convierte en un patrón emocional que se graba más profundamente en la mente. Pero lo contrario también es cierto. Cada creencia fortalecida se transforma en una nueva posibilidad, cada afirmación interiorizada en una nueva identidad y cada pensamiento esperanzador en una semilla plantada en el terreno de los logros del mañana. Pero esta verdad, aunque simple, no es fácil de asimilar. Exige conciencia, disciplina y valentía, cualidades que a menudo escasean en un mundo que premia la velocidad sobre la reflexión, la productividad sobre la paz interior y la certeza sobre la fe.
Y así muchos permanecen atrapados en un círculo vicioso, deseando más pero esperando menos, soñando en grande pero confiando en lo pequeño, esforzándose externamente mientras se retraen internamente. Es aquí, en esta encrucijada entre el anhelo y la limitación, donde surge una pregunta profunda, una que ha resonado a lo largo de los siglos y continúa susurrando en la vida de cada persona que lucha por superarse. ¿Y si la mente fuera la herramienta más poderosa que una persona posee, no por lo que sabe, sino por lo que cree? La historia de la humanidad está repleta de personas comunes que lograron resultados extraordinarios no por circunstancias perfectas, sino por una fe inquebrantable, la fe en que eran capaces, guiadas, apoyadas y destinadas a mucho más de lo que sus miedos les permitían ver. Y si la fe posee ese poder, entonces quizás la solución a muchos de los mayores desafíos de la vida no comience con cambiar el mundo, sino con cambiar nuestro mundo interior. Esta es la puerta por la que entra el poder del pensamiento positivo, no como un mantra simplista o un eslogan motivacional, sino como un profundo recordatorio de que las fuerzas mentales y espirituales dentro de una persona tienen el potencial de transformar todo a su alrededor. Antes de que cualquier éxito exterior se materialice, antes de que cualquier sueño se convierta en realidad, primero debe haber un cambio, un movimiento en la mente que susurra una nueva posibilidad. Esta apertura es la invitación a ese cambio. Es un espejo que se presenta suavemente ante el oyente, instándolo a cuestionar los patrones invisibles que han moldeado su vida hasta ahora. Es un recordatorio de que la duda no es el destino, que el miedo no es la fatalidad, que la preocupación no define nuestra identidad, y es el comienzo de un viaje que busca despertar el poder dormido en cada persona, el poder de volver a creer, el poder de volver a tener esperanza, el poder de vivir con una mentalidad enfocada en la fortaleza en lugar de la debilidad, en la abundancia en lugar de la escasez, en la fe en lugar del miedo. Porque si la transformación comienza en algún lugar, comienza aquí, con una pregunta simple, pero profundamente transformadora. ¿Y si tus pensamientos han sido los autores silentes de la historia de tu vida desde siempre? Hay momentos en la historia en que una sola idea emerge no solo como una sugerencia para una vida mejor, sino como un salvavidas lanzado a un mar de incertidumbre colectiva. Y el poder del pensamiento positivo nació precisamente en uno de esos momentos. Una era marcada por la ansiedad, la duda y una silenciosa desesperación por la estabilidad interior que reflejaba mucho de lo que la gente experimenta hoy en día. Por lo que su premisa, aunque escrita hace décadas, resuena con una relevancia asombrosa, como si el mundo hubiera completado un ciclo para redescubrir una verdad que una vez conoció, pero que gradualmente olvidó. Cuando Norman Vincent Peale escribió este libro, no intentaba crear un mensaje motivacional fugaz ni un estímulo emocional pasajero. En cambio, se enfrentaba a una crisis más profunda, una que yacía oculta bajo la superficie de la vida cotidiana, la crisis de la fe. Reconoció que el individuo moderno, a pesar del progreso externo, se derrumbaba interiormente bajo el peso de cargas invisibles. El miedo que erosionaba la confianza, la preocupación que agotaba la energía, la culpa que sofocaba la posibilidad y una voz silenciosa pero persistente de insuficiencia que susurraba por los pasillos de la mente. La obra de Peale surgió de sus encuentros con personas exitosas pero vacías, ambiciosas pero ansiosas, talentosas pero paralizadas por su propio diálogo interno. Su asesoramiento no comenzaba con estrategias ni tácticas, sino con una observación simple y profunda. Que las personas vivían muy por debajo de su potencial, porque creían mucho menos de lo que eran capaces de creer. Comprendió que el verdadero campo de batalla no era la economía, ni la sociedad, ni las circunstancias, sino el ámbito del pensamiento, las conversaciones privadas que los individuos mantenían consigo mismos a diario. Fue testigo de cómo innumerables personas afrontaban la vida como si la mente fuera una entidad pasiva, moldeada únicamente por el entorno, las experiencias pasadas o las opiniones ajenas, sin darse cuenta de que la mente podía ser entrenada, fortalecida, disciplinada y empoderada para transformar esas mismas circunstancias. Para Peale, esta comprensión no era meramente psicológica, era profundamente espiritual.
arraigada en la idea de que los seres humanos poseen reservas internas de fortaleza, fe y resiliencia que permanecen latentes hasta que la creencia las activa. Así surgió la premisa del libro, que al cambiar los pensamientos, al cultivar la fe en lugar del miedo, al elegir la confianza en vez de la inseguridad, una persona podría transformar por completo el rumbo de su vida. Esto no era una ilusión ni un optimismo ciego, era un enfoque disciplinado e intencional de la salud mental y espiritual, basado en principios atemporales que habían sustentado a generaciones mucho antes de que la psicología moderna intentara articularlos. Peale escribió durante la posguerra, una época en la que las personas lidiaban con la incertidumbre, el trauma y la búsqueda de sentido. Un periodo sorprendentemente similar en tono emocional al mundo actual, marcado por la sobrecarga digital, la inestabilidad financiera y la comparación social. Así como entonces la gente se sentía desorientada, bombardeada por la presión de mantenerse al día, acumular y triunfar, hoy en día se enfrenta a una implacable avalancha de expectativas que deja poco espacio para la paz interior. Y en ambas épocas, la gente buscaba soluciones externas, creyendo que el éxito, el reconocimiento o la seguridad sanarían su inquietud interior. Pero Peale comprendió algo que muchos ignoraban, que los cambios externos rara vez resuelven los conflictos internos, y que hasta que no cambie el patrón de pensamiento, el patrón de vida permanece invariable. Había visto a personas agotarse persiguiendo logros que en última instancia les brindaban por capaz. Y reconoció que lo que les faltaba no era oportunidad, sino armonía interior, claridad mental y firmeza de espíritu que les permitieran sostenerse en la adversidad. La premisa del libro se basa en una idea simple, pero revolucionaria. Que los pensamientos de una persona, impregnados de convicción, fe y una positividad deliberada, tienen el poder de moldear sus emociones, comportamientos, relaciones y resultados. El pensamiento positivo, según la definición de Peale, nunca fue un optimismo ingenuo ni la negación de los desafíos de la vida. Fue el enfoque disciplinado en lo que eleva, en lugar de lo que destruye, en lo que fortalece, en lugar de lo que debilita, en lo que crea posibilidades en lugar de barreras. Fue un enfoque estructurado de la vida que empoderaba a las personas para superar las circunstancias, en lugar de ser aplastadas por ellas. Peale creía que cada individuo llevaba dentro un plan para la grandeza, y que ese plan solo podía desplegarse cuando la mente dejaba de autosabotearse. Comprendió que las personas no sufrían por falta de potencial, sino por falta de confianza en sí mismas, no por escasez de sueños, sino por falta de seguridad para perseguirlos, no por escasez de oportunidades, sino por una narrativa interna que les decía que no merecían o no podían aprovechar esas oportunidades. El pensamiento positivo, por lo tanto, se convirtió en el medio por el cual los individuos se reconectaron con su poder interior, recordándoles que la fe, ya sea espiritual, personal o una mezcla de ambas, es la base sobre la cual se construye una confianza duradera. Este libro es importante porque su mensaje trasciende el tiempo. Aunque el mundo ha evolucionado, la lucha humana esencial permanece inalterable: la batalla interna. La tecnología puede haber avanzado, las oportunidades multiplicarse y el conocimiento ser más accesible que nunca, pero el paisaje interior de miedo, duda, comparación y fatiga mental persiste. De hecho, las presiones del mundo moderno han intensificado estas luchas, haciendo aún más crucial la necesidad de disciplina mental y arraigo espiritual. Hoy en día, las personas se enfrentan a una avalancha de información digital que fragmenta la atención, a narrativas en redes sociales que distorsionan la autoestima y a estándares culturales que definen el éxito en términos cada vez más superficiales. En este entorno, la mente se vuelve vulnerable, susceptible a la ansiedad, abrumada por la cantidad de opciones y desconectada de su propia brújula interna. Es aquí donde la premisa de Peale resurge con tremenda fuerza, el recordatorio de que la fortaleza comienza en el interior, que la paz se cultiva en lugar de descubrirse, y que los pensamientos que una persona elige moldean la vida que finalmente vive. La obra de Peale es importante porque ofrece más que filosofía. Ofrece una forma práctica de vivir. Invita a las personas a examinar sus relatos internos,
a confrontar los miedos que han guiado silenciosamente sus decisiones y a reconocer los límites autoimpuestos que les han impedido alcanzar su máximo potencial. Replantea la mente no como una fuerza caótica que hay que soportar, sino como una herramienta que hay que perfeccionar. Cada enseñanza del libro refleja esto: el énfasis en las afirmaciones que fortalecen la identidad, la práctica de la visualización que transforma las metas en realidades mentales, la disciplina de la oración o la reflexión silenciosa que reconecta a las personas con su paz interior, y el cultivo de la gratitud y la confianza, que elevan la vida cotidiana de una serie de obligaciones a un camino con propósito. Este libro es importante porque sus enseñanzas han moldeado innumerables historias de transformación personal, no a través de milagros externos, sino mediante cambios internos. Quien antes se sentía abrumado por la ansiedad, aprende a respirar de nuevo, no porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque su mente se ha fortalecido. Quien creía ser incapaz, descubre una nueva fuente de confianza, no porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque su fe en sus propias capacidades se ha expandido. Quien luchaba contra la preocupación encuentra la paz, no eliminando los desafíos, sino cultivando una mentalidad capaz de afrontarlos con calma, fe y resiliencia. Estos cambios no son drásticos al principio, son momentos sutiles, casi imperceptibles, en los que una persona elige hablarse de forma diferente, confiar un poco más, temer un poco menos. Pero con el tiempo estos momentos se acumulan, formando una nueva identidad, una versión de sí mismo que ya no se doblega bajo el peso de la duda. Y por eso, el poder del pensamiento positivo sigue vigente. Revela la verdad eterna de que los seres humanos no se definen por lo que les sucede, sino por cómo interpretan, responden y superan esas experiencias. Insiste en que el mundo interior de una persona es su verdadero fundamento, y cuando ese fundamento se construye sobre la fe, la esperanza, la confianza y el pensamiento disciplinado, ninguna fuerza externa puede desestabilizarla permanentemente. La premisa del libro no es negar las dificultades, sino cultivar una mente tan fortalecida que las dificultades ya no definan la narrativa de la vida. El mensaje de Peale cobra más relevancia que nunca, pues la vida moderna ha creado la ilusión de que las respuestas existen ahí afuera. En trucos de productividad, estrategias financieras, ascensos profesionales o validación externa. Pero tras todas estas búsquedas subyace una necesidad más profunda e implícita, la de estabilidad interior, la de un sistema de creencias que sirva de ancla cuando todo parece incierto. El pensamiento positivo, en su forma más pura, se convierte en ese ancla. Se transforma en el poder silencioso que serena el corazón, agudiza la mente y eleva el espíritu. Se convierte en la perspectiva desde la que se replantean los desafíos, en la fuerza que inspira la acción y en el fundamento sobre el que se construye el éxito duradero, tanto interno como externo. En definitiva, este libro es importante porque ayuda a las personas a reconectarse consigo mismas. Las reconecta con la verdad de que no son meros espectadores impotentes en sus vidas, sino participantes activos, capaces de forjar su destino mediante la calidad de sus pensamientos. Les recuerda que la fe, ya sea en un poder superior, en su fuerza interior o en la posibilidad de un futuro mejor, es la esparca que enciende la transformación. Y las invita a vivir una vida guiada no por el miedo, sino por el propósito. No por la duda, sino por la convicción. No por las circunstancias, sino por la elección consciente. En un mundo hambriento de significado, que anhela estabilidad y busca intransablemente la plenitud, el poder del pensamiento positivo se erige como una guía temporal que ofrece un camino interior, un camino hacia la claridad mental, la resiliencia emocional, el arraigo espiritual y el sereno valor de creer que la mejor vida de uno mismo no solo es posible, sino que está al alcance, esperando el momento en que la mente se atreva a elegirla. En el corazón de El poder del pensamiento positivo reside una serie de lecciones interconectadas que conforman no solo una filosofía, sino un marco de referencia, un enfoque dinámico y vivo de la vida que transforma la manera en que una persona piensa, actúa y, en definitiva, existe. Estas lecciones se despliegan no como mandamientos rígidos, sino como movimientos fluidos de la mente,
cada una guiando al lector hacia una comprensión más profunda de cómo la creencia interna crea la realidad externa, de forma similar a una arquitectura oculta que influye en el surgimiento de toda una estructura mucho antes de que sus cimientos sean visibles. Las enseñanzas centrales de Peale parten de una verdad única e inquebrantable. Una persona se convierte en lo que piensa, y su vida refleja los patrones dominantes de su mente. Por lo tanto, para cambiar la vida, primero hay que cambiar la atmósfera interior, pues la mente es el terreno fértil donde echan raíces toda emoción, acción y resultado. Este es el pilar central de este marco, la idea de que la creencia moldea el destino. Peale lo refuerza mediante imágenes de personas que redescubren su fuerza una vez que se atreven a creer en ella. Personas que dejan de narrar la derrota y comienzan a ensayar la victoria, en silencio, en la intimidad de sus pensamientos. Enfatiza que las palabras que uno se dice a sí mismo no son un ruido de fondo inofensivo, sino poderosas declaraciones que debilitan o fortalecen el espíritu. La negatividad se convierte en una profecía autocumplida, mientras que la confianza, expresada, afirmada e interiorizada, prepara la mente para ver posibilidades, actuar con audacia y perseverar ante la adversidad. Así, una de las primeras prácticas dentro de este marco es la disciplina intencional de afirmar la fortaleza en lugar de la debilidad, repitiendo verdades que refuerzan la capacidad, el valor y la resiliencia, permitiendo que estas afirmaciones penetren en el subconsciente hasta convertirse en el diálogo interno habitual. Pero este enfoque va mucho más allá de las afirmaciones. Invita a la persona a adoptar la práctica de la visualización como un acto sagrado de alinear la imagen mental con el deseo exterior. Peale creía que todo logro comienza como una imagen mental mucho antes de hacerse tangible, y animaba a las personas a visualizarse como exitosas, no como un ejercicio de fantasía, sino como una técnica para programar la mente con claridad, propósito y preparación emocional. La persona que visualiza su meta con detalle sensorial, que puede sentir la confianza, ver el resultado, imaginar el triunfo, comienza a desenvolverse de manera diferente en el mundo real, tomando decisiones alineadas con esa imagen, dando pasos que antes parecían imposibles y afrontando los desafíos con la serena convicción de que el éxito no es un sueño lejano, sino una realidad que se despliega. Este acto de visualización, repetido con constancia, reemplaza gradualmente las imágenes mentales de fracaso por imágenes de fortaleza. Y al hacerlo, reconfigura las respuestas emocionales que antes tenían a la persona prisionera. El miedo pierde su poder cuando la confianza llena la mente. La vacilación se desvanece cuando la claridad reemplaza la confusión. Y de esta manera, la visualización se convierte en la fuerza oculta que da forma a la acción mucho antes de que el individuo se dé cuenta conscientemente de ello. Peale también introduce la profunda lección de liberarse de la preocupación, una disciplina que constituye otro pilar fundamental de este enfoque. Observa que la preocupación consume una energía mental extraordinaria, agotando la creatividad y debilitando la toma de decisiones e implantando miedos innecesarios en el subconsciente. La preocupación, argumenta, no es simplemente un hábito, sino una adicción mental, un ensayo repetido de posibilidades negativas que gradualmente se convierte en una respuesta automática. Para romper este ciclo, Peale enseña la práctica de reemplazar la preocupación con la fe. Fe en la propia capacidad, fe en resultados favorables, fe en la guía divina o fe en el desarrollo natural de la vida. Sugiere que la mente no puede albergar simultáneamente un pensamiento de miedo y un pensamiento de fe, por lo que la persona debe elegir conscientemente cuál reforzará. Mediante la práctica repetida, el cerebro aprende a tender por defecto hacia la calma en lugar del pánico, hacia la confianza en lugar de la tensión, y este cambio se convierte en la base de la resiliencia emocional. Otra lección esencial que Peale integra en su enfoque es el cultivo de la quietud interior, un refugio mental donde se puede restaurar la paz, recuperar la claridad y recordarle al alma su fuerza inherente. Comprendió que la mente moderna, abrumada por el ruido, el caos y la estimulación constante, pierde la capacidad de escuchar su propia intuición, por lo que enseñó la importancia de la reflexión silenciosa, la oración, la meditación o la soledad contemplativa. En estos momentos de quietud,
la persona reconecta con su verdad interior, limpia la mente del desorden mental y fortalece la base emocional necesaria para afrontar la vida con confianza. La quietud se convierte en el botón de reinicio del sistema nervioso y en el ancla que impide que la persona se deje llevar por la desesperación. Es aquí en el silencio donde la ansiedad pierde su poder, donde la sabiduría interior se manifiesta y donde la persona recuerda que es mucho más que sus miedos. La siguiente lección dentro de este marco se centra en el poder transformador de la gratitud y el pensamiento constructivo. Peale reconoció que la mente tiende naturalmente a centrarse en los problemas, enfocándose en los obstáculos en lugar de las posibilidades. Pero al concentrarse intencionalmente en las bendiciones, los logros y las oportunidades, la persona cambia su estado emocional y fortalece su capacidad para actuar con eficacia. La gratitud redefine la percepción, convirtiendo los desafíos en maestros y los contratiempos en peldaños hacia el futuro. Suaviza la frustración, abre el corazón a la esperanza e infunde a cada día un significado que trasciende las circunstancias. De manera similar, el pensamiento constructivo se convierte en la disciplina de formular preguntas orientadas a la solución, en lugar de rumiar sobre lo negativo. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué está bajo mi control? ¿Cómo puedo seguir adelante? De esta forma, la gratitud y el pensamiento constructivo funcionan como herramientas mentales que transforman el malestar emocional en fortaleza emocional. El marco teórico de Peale también destaca la importancia de las relaciones y el entorno en la configuración de la salud mental y emocional. Enseña que las personas deben rodearse de influencias que las eleven en lugar de agotarlas, de personas que refuercen su crecimiento en lugar de sus limitaciones, y de entornos que fomenten la paz en lugar de socavarla. Creía que los seres humanos absorben la atmósfera emocional que los rodea. La negatividad de los demás se convierte en negatividad interna si no se protegen adecuadamente. Por lo que cultivar un ecosistema relacional positivo se convierte en una parte vital del camino hacia la fortaleza interior. Esto incluye buscar apoyo, liberarse de relaciones tóxicas, perdonar las heridas del pasado y acoger a la comunidad como fuente de aliento y responsabilidad. Dentro de este marco reside otra lección crucial: el poder de la perseverancia basada en la fe. Peale insistía en el éxito rara vez es rápido, que el crecimiento suele ser lento y no lineal, y que la persona debe aprender a sobrellevar los reveses sin perder la fe. Enseñaba que el esfuerzo persistente y esperanzado, un esfuerzo arraigado no en la desesperación, sino en una confianza serena, posee un poder acumulativo que con el tiempo transforma lo imposible en inevitable. Quien persevera con fe accede a reservas de creatividad y resiliencia inaccesibles para quien se rinde ante la primera dificultad. Así, la perseverancia, aunada al pensamiento positivo y a una fe inalcanzable, se convierten en una fuerza de magnitud extraordinaria. Igualmente central en las enseñanzas de Peale es la lección de la autoaceptación y el perdón. Observó que muchas personas se sentían abrumadas no por circunstancias externas, sino por la vergüenza, la culpa o la autocrítica internas, y comprendió que, sin autocompasión, el pensamiento positivo se vuelve imposible. Animó a las personas a liberarse de las cargas emocionales de los errores del pasado, a verse a sí mismas no como personas rotas, sino en proceso de transformación, y a cultivar una relación amable y paciente con su propio crecimiento. El perdón, hacia uno mismo y hacia los demás, se convierte en un acto de liberación, que permite a la mente pensar con claridad, amar plenamente y creer profundamente. A través del perdón se restaura la energía emocional, regresa la claridad mental y el corazón se abre a nuevas posibilidades. Finalmente, el marco de Peale culmina en la lección fundamental, que el pensamiento positivo es una forma de vida, no un ejercicio pasajero. Es un compromiso diario con la renovación mental, una decisión consciente de alinear los pensamientos con la fortaleza en lugar del miedo, y la convicción de que cada desafío contiene la semilla del crecimiento. Desde esta perspectiva, el pensamiento positivo es un camino que dura toda la vida, una práctica que se profundiza con el tiempo, se expande con la experiencia y se vuelve cada vez más natural a medida que la mente aprende a operar desde la fe en lugar de la limitación. Es la práctica de estar presente para uno mismo cada día, con la firme convicción de que la vida es transitable, que la paz es alcanzable, que el éxito es posible y que la mente, cuando está alineada con la verdad, posee un poder mucho mayor del que la mayoría de la gente llega a imaginar.
De esta manera, las enseñanzas centrales de El poder del pensamiento positivo se entrelazan para formar un enfoque holístico de la vida. Afirmaciones que fortalecen la identidad, visualización que aclara el propósito, fe que disuelve el miedo, quietud que restaura la paz, gratitud que eleva la percepción, relaciones que fomentan el crecimiento, persistencia que convierte el esfuerzo en triunfo y perdón que libera el corazón. Juntas, estas enseñanzas crean un marco no solo para el éxito externo, sino también para la transformación interna. Un marco que lleva a la persona de sobrevivir a prosperar, de dudar a creer, de temer a confiar. Y a medida que estas enseñanzas se arraigan, transforman el mundo interior tan profundamente que el mundo exterior comienza a transformarse en respuesta, validando la verdad atemporal que reside en el centro de la filosofía de Peale, que una mente transformada se convierte en el comienzo de una vida transformada, y que el pensamiento positivo, cuando se practica con sinceridad y disciplina, libera un nivel de potencial que la mayoría de la gente desconoce poseer. La psicología moderna y la experiencia del mundo real convergen a la perfección con los principios de El poder del pensamiento positivo, revelando que las enseñanzas de Peale no son meros ideales espirituales ni sugerencias filosóficas, sino que están profundamente alineadas con el funcionamiento real de la mente humana, moldeada por patrones de pensamiento, emociones y las sutiles fuerzas de la percepción que determinan cómo una persona se desenvuelve en la vida cotidiana. A medida que la investigación en ciencia cognitiva, psicología conductual y neurociencia ha evolucionado, ha validado cada vez más lo que Peale comprendió mediante la observación y la intuición mucho antes de que tales conceptos tuvieran nombres académicos. En su nivel más fundamental, la mente es una máquina de reconocimiento de patrones que constantemente filtra, interpreta y predice basándose en creencias internas. Diversos estudios psicológicos demuestran que los pensamientos dominantes de un individuo moldean sus respuestas emocionales, influyen en la toma de decisiones e incluso afectan su salud física. Cuando las personas internalizan el miedo, la duda o la negatividad, su cerebro se condiciona para anticipar el peligro, sobreestimar el riesgo y subestimar su propia capacidad, activando respuestas de estrés que agotan la energía y distorsionan la percepción. Esto se hace eco de la afirmación de Peale de que la mente ensaya la derrota o la posibilidad, y aquella que practica se convierte en el modelo a través del cual el individuo percibe el mundo. La teoría cognitivo-conductual subraya esta verdad con su premisa central. Los pensamientos generan emociones, las emociones impulsan la conducta y las conductas moldean los resultados, formando un ciclo continuo que empodera o atrapa. Los patrones de pensamiento negativos, catastrofismo, sobregeneralización, autocrítica, crean un entorno mental en el que el fracaso parece inevitable, no porque lo sea, sino porque la mente lo ha ensayado tan minuciosamente que las alternativas se vuelven psicológicamente invisibles. En cambio, cuando las personas cultivan un pensamiento positivo y constructivo, activan circuitos neuronales asociados con la resiliencia, la creatividad y la motivación. La psicología describe esto como reencuadre cognitivo, el acto de elegir conscientemente interpretaciones que favorecen el crecimiento en lugar del fracaso. Peale reconoció este fenómeno intuitivamente, insistiendo en que la confianza y las afirmaciones basadas en la fe no eran mera alegría, sino herramientas que modifican la perspectiva mental, ayudando a las personas a ver soluciones que antes pasaban por desapercibidas. Investigaciones recientes también demuestran que las personas que esperan resultados positivos tienen estadísticamente más probabilidades de alcanzarlos, no por suerte, sino porque el optimismo mejora la resolución de problemas, fortalece las relaciones sociales, aumenta la perseverancia y mejora la regulación emocional. Las personas optimistas experimentan menores niveles de estrés, se recuperan más rápido, tienen un mejor desempeño laboral y mantienen relaciones más sólidas. Estos resultados reflejan la lección central de Peale, que el mundo interior ejerce una profunda influencia sobre la experiencia exterior y que la creencia, cuando se mantiene, se convierte en un multiplicador de fuerza psicológica. Otra conexión con el mundo real reside en la ciencia de la visualización. Atletas, ejecutivos, artistas e innovadores utilizan la imaginación mental para mejorar su rendimiento, entrenar su sistema nervioso y prepararse para el éxito. Los neurocientíficos han descubierto que el cerebro no distingue con precisión entre la acción real y la acción vívidamente imaginada,
El ensayo mental activa las mismas vías neuronales, fortaleciendo patrones que conducen a la confianza y la competencia. Lo que Peale denominó visualizar el éxito, la psicología moderna lo conoce como simulación mental, una técnica basada en la evidencia que mejora el rendimiento al alinear la mente con los resultados deseados. Cuando una persona se visualiza actuando con confianza, resolviendo problemas o alcanzando metas, crea un modelo neuronal que guía su comportamiento en la vida real. Esto explica por qué las personas que visualizan el éxito suelen comportarse de manera diferente. Su postura cambia, su tono de voz se vuelve más firme, su toma de decisiones se torna más asertiva y las oportunidades que antes parecían inalcanzables ahora se presentan como accesibles. El yo visualizado se convierte en un modelo psicológico en el que el yo real se va integrando gradualmente. El marco teórico que Peale planteó también se alinea con la psicología del diálogo interno. La investigación demuestra que el diálogo interno tiene efectos mensurables en el comportamiento, los niveles de estrés y la resiliencia cognitiva. El diálogo interno negativo activa los centros del dolor del cerebro, aumenta el cortisol y disminuye la motivación. El diálogo interno positivo, por el contrario, activa las vías de recompensa del cerebro, mejorando el equilibrio emocional y la concentración mental. Cuando Peale animaba a las personas a sustituir las conversaciones internas autodestructivas por otras afirmativas, describía lo que los psicólogos ahora llaman reestructuración cognitiva. Esta práctica no ignora la realidad, la reformula de una manera que fortalece al individuo en lugar de debilitarlo. Ejemplos reales ilustran este poder. Los líderes que mantienen la calma en las crisis no lo hacen porque las circunstancias sean fáciles, sino porque su diálogo interno fomenta un pensamiento estable. Los emprendedores que perseveran ante la incertidumbre lo hacen porque su voz interna alimenta la esperanza en lugar de la desesperación. Las personas que reconstruyen sus vidas tras los reveses lo hacen porque eligen narrativas de esperanza en lugar de narrativas de impotencia. La vida moderna refuerza la relevancia de estas verdades psicológicas, especialmente en una era marcada por la saturación digital y el agotamiento mental. El auge de la conectividad constante ha creado una cultura de comparación que erosiona la autoestima y amplifica la ansiedad. Las redes sociales presentan instantáneas filtradas del éxito, ocultando la lucha que hay detrás, y esta visión distorsionada lleva a muchos a creer que se están quedando cortos, incluso cuando les va bien. El impacto psicológico es evidente: mayor inseguridad, menor concentración, agotamiento emocional e inseguridad crónica. Las enseñanzas de Peale contrarrestan esto al recordarle a las personas que su valía no se mide por la validación externa, sino por la convicción interna. El pensamiento positivo se convierte en un escudo contra las presiones psicológicas de la vida moderna, arraigando a las personas en su propio camino en lugar de en las ilusiones de los demás. El estrés financiero, otro chafío común en la actualidad, también revela la conexión entre el pensamiento y la realidad. La economía conductual demuestra que el pensamiento basado en el miedo conduce a malas decisiones financieras, impulsividad ante las fluctuaciones del mercado, falta de planificación a largo plazo o autosabotaje derivado de una mentalidad de escasez. Quienes creen estar destinados a la precariedad financiera a menudo desaprovechan oportunidades, no invierten en sus habilidades o no asumen riesgos calculados. El mensaje de Peale de que la confianza y la creencia impulsan la acción coincide con esta investigación. El empoderamiento financiero comienza con una mentalidad de posibilidades. Las personas que cultivan pensamientos positivos tienen más probabilidades de negociar eficazmente, buscar el ascenso, generar nuevas fuentes de ingresos y recuperarse rápidamente de los reveses porque ven los problemas como solucionables en lugar de abrumadores. Esto no es pensamiento mágico, es realismo psicológico. Una mente optimista ve opciones, una mente temerosa ve callejones sin salida. Y los resultados en el mundo real son acordes a ello. La conexión entre la psicología y las enseñanzas de Peale también se evidencia en el estrés y el agotamiento, problemas que se han convertido en luchas definitorias de la era moderna. El estrés crónico debilita el rendimiento cognitivo, suprime el sistema inmunológico y erosiona la resiliencia emocional. Pero las prácticas que Peale defendía, la reflexión profunda, la conexión espiritual, la visualización de la paz, la fe en resultados serenos, activan el sistema nervioso parasimpático, reduciendo las hormonas del estrés y promoviendo la claridad mental. El pensamiento positivo no es una negación del estrés, es un método para restablecer el equilibrio.
Cuando las personas abordan los desafíos de manera constructiva, sus cuerpos responden fisiológicamente con estabilidad en lugar de pánico. Esto explica por qué las personas con una sólida estructura mental manejan la presión con mayor estabilidad. No son inmunes al estrés, pero se recuperan más rápidamente porque su mente no magnifica la amenaza. En el ámbito laboral, la mentalidad tiene un profundo impacto. Las investigaciones demuestran que los empleados con una mentalidad positiva son más productivos, trabajan mejor en equipo, son más creativos y poseen mejores habilidades de liderazgo. Una mentalidad positiva amplía los recursos cognitivos, permitiendo pensar de forma más amplia e innovar con mayor eficacia. Por el contrario, la negatividad limita la concentración, fomenta el pensamiento defensivo y reduce la capacidad de resolución de problemas. Peale comprendió esta dinámica de forma intuitiva. Cuando las personas afrontan los retos con confianza, liberan capacidades que permanecen latentes bajo el peso de la negatividad. Los líderes que triunfan de forma constante suelen encarnar estos principios. Transmiten serenidad bajo presión, mantienen la fe en las posibilidades, inspiran a quienes les rodean y consolidan a sus equipos en torno a un propósito común. Su mentalidad se convierte en una fuerza estabilizadora que moldea la cultura organizacional. La conexión psicológica se extiende a las relaciones, donde el pensamiento positivo desempeña un papel fundamental en el fomento de la confianza, la empatía y el equilibrio emocional. Las personas que piensan positivamente tienden a comunicarse de forma más constructiva, a resolver conflictos con mayor paz y a mantener vínculos más profundos. Cuando la mente está llena de negatividad, las relaciones se ven afectadas por la sospecha, la impaciencia y el resentimiento. El énfasis de Peale en el perdón, la compasión y la capacidad de ver lo mejor en los demás coincide con hallazgos psicológicos que demuestran que las expectativas relacionales positivas crean vínculos más sanos y resilientes. La creencia de que los demás son fundamentalmente buenos fomenta la apertura. La creencia de que los demás son hostiles invita a la actitud defensiva. Así, el pensamiento positivo se convierte no solo en una práctica personal, sino en un valioso recurso para las relaciones que mejora la calidad emocional de cada interacción. Otro concepto psicológico relacionado con las enseñanzas de Peale es la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para cambiar su estructura en respuesta a pensamientos y acciones repetidas. Cada afirmación fortalece las vías neuronales asociadas con la confianza. Cada visualización fortalece los circuitos asociados con la planificación y la acción. Cada momento de gratitud reconfigura los centros emocionales hacia la alegría en lugar del miedo. El mensaje de Peale anticipó este descubrimiento científico. Creía que el pensamiento positivo constante transforma a las personas en los niveles más profundos de su identidad. Con la neuroplasticidad, ahora comprendemos por qué. El pensamiento no es efímero, es formativo. La mente se remodela en torno a aquello que más practica. Incluso ante el trauma, las dificultades o la adversidad prolongada, los principios de Peale se alinean con la psicología de la resiliencia. Las personas resilientes no evitan las dificultades, sino que las transforman en oportunidades de crecimiento. Creen en un futuro más allá de la lucha. Esperan crecer. Encuentran significado en el dolor. Esta mentalidad no elimina el sufrimiento, pero transforma su impacto. Al cultivar la esperanza, replantear los desafíos, buscar apoyo y mantener la fe interior, las personas se sobreponen a circunstancias que de otra manera podrían haberlas quebrantado. La ciencia moderna de la resiliencia confirma la intuición atemporal que subyace en la obra de Peale. La fortaleza no es simplemente una respuesta a la vida, sino una mentalidad que moldea el camino de la sanación. En definitiva, la psicología y la experiencia cotidiana refuerzan el mensaje central de Peale, que la mente no es una observadora pasiva de la vida, sino una creadora activa de experiencias. El pensamiento positivo no garantiza la facilidad, pero sí el empoderamiento. No elimina los obstáculos, pero capacita a la persona para enfrentarlos. No fabrica la realidad, sino que moldea la forma en que se interpreta, se comprende y se navega por ella. El mundo ofrece innumerables variables que escapan de nuestro control, pero en la mente reside un dominio que se puede dominar,
un santuario de creencias, concentración, valentía y fe, que se convierte en el fundamento de una vida vivida con fortaleza y propósito. Y a medida que las personas alinean sus pensamientos con la esperanza en lugar del miedo, descubren que el impacto en el mundo real es profundo. Se abren oportunidades, las relaciones se profundizan, la resiliencia se fortalece y la vida comienza a reflejar gradualmente la transformación silenciosa que se desarrolla en su interior. En un mundo moderno, el poder del pensamiento positivo adquiere una jerarquía nueva en la era moderna, pasando de ser una preferencia filosófica a una necesidad práctica para la supervivencia mental, la estabilidad emocional y el crecimiento personal. Nunca antes en la historia la humanidad había estado tan conectada externamente y a la vez tan fragmentada internamente, con la atención dispersa, las expectativas en constante aumento y la voz serena de la paz interior ahogada por el murmullo de la comparación, la distracción y la duda. Sin embargo, en este contexto las enseñanzas de Peale ofrecen una brújula que reorienta al individuo hacia la claridad, el propósito y la estabilidad, recordándole que, en un mundo de estímulos abrumadores, la transformación más poderosa aún comienza en el santuario de la mente. En una era donde las plataformas digitales difunden constantemente versiones idealizadas del éxito, la belleza y la felicidad, las personas se encuentran atrapadas en un ciclo de autoevaluación, creyendo que deben ajustarse a las narrativas cuidadosamente seleccionadas de otros para ser merecedoras de confianza o paz. Pero el pensamiento positivo, tal como lo plantea Peale, interrumpe este ciclo al dirigir la atención hacia el interior, invitando al individuo a recuperar su atención y a definir el éxito según su verdad personal en lugar de compararse con los demás. Al adoptar la disciplina del pensamiento positivo en la era digital, se aprende a filtrar el ruido con discernimiento, a alejarse del flujo interminable de la autocrítica y a cultivar una voz interior más amable, firme y alineada con un propósito auténtico. Este arraigo interior se vuelve esencial para afrontar las presiones de carreras profesionales marcadas por el cambio constante, la incertidumbre financiera y la expectativa de lograr más con una capacidad emocional cada vez menor. La aplicación moderna del pensamiento positivo se extiende profundamente al ámbito de la productividad y la concentración, donde muchos luchan por mantener la claridad mental en medio de las constantes notificaciones, la sobrecarga de información y la tentación adictiva de la gratificación instantánea. El pensamiento positivo suele malinterpretarse como mera alegría superficial, pero en su verdadera esencia se convierte en una estrategia mental para recuperar el espacio cognitivo. Cuando las personas practican el diálogo interno constructivo, la visualización y la concentración intencional, contrarrestan la fragmentación mental causada por los estímulos digitales y reconstruyen la capacidad para el trabajo profundo, la atención sostenida y el progreso significativo. En un mundo donde abundan las distracciones, la capacidad de dirigir los pensamientos se convierte en una ventaja competitiva. Mediante las prácticas de pensamiento positivo, las personas desarrollan la resiliencia emocional para superar la procrastinación, abordar las tareas con confianza y mantener el impulso incluso cuando se sienten abrumadas. Al entrenar la mente para esperar capacidad en lugar de fracaso, la persona fortalece su capacidad para perseverar, mantenerse disciplinada y alcanzar metas complejas sin paralizarse por la duda. El estrés financiero, un desafío crucial de la vida moderna adulta, se convierte en otro ámbito donde las enseñanzas de Peale cobran relevancia inmediata. Con el aumento del costo de vida, la incertidumbre económica y la presión psicológica de la comparación financiera, muchas personas abordan el dinero con temor en lugar de claridad, con ansiedad en lugar de estrategia. El pensamiento positivo no resuelve mágicamente los problemas financieros, pero transforma la base emocional del pánico en una perspectiva de posibilidad. Una mente basada en la confianza es más capaz de tomar decisiones claras, presupuestar con intención, buscar oportunidades para aumentar los ingresos, mejorar las habilidades, reducir los gastos innecesarios y recuperarse de los reveses financieros con firmeza en lugar de desesperación. Quienes cultivan una mentalidad de abundancia en lugar de escasez, comienzan a ver potencial donde otros ven limitaciones. Observan oportunidades de crecimiento, emprendimientos paralelos, negociaciones y aprendizaje porque sus mentes están abiertas en lugar de limitadas por el miedo. Este cambio,
de la reactividad emocional a la acción intencional, se convierte en el pilar psicológico de la resiliencia financiera. El entorno laboral moderno también se convierte en un espacio propicio para aplicar los principios de Peale. El mundo profesional actual se caracteriza por el cambio acelerado, las altas expectativas y una presión tácita por mantener la compostura ante la incertidumbre constante. El pensamiento positivo dota a las personas de las herramientas emocionales necesarias para gestionar el estrés laboral, las tensiones interpersonales y las expectativas de rendimiento sin perder su identidad. Los empleados que cultivan una mentalidad positiva, basada en la fe, están mejor preparados para adaptarse a entornos cambiantes, comunicarse con claridad, construir relaciones más sanas con sus compañeros y asumir roles de liderazgo con serenidad y autoridad. Aprenden a interpretar los retos no como amenazas, sino como oportunidades de crecimiento, lo que les permite afrontar la incomodidad sin sentirse abrumados. Los manéjeros y líderes que adoptan el pensamiento positivo inspiran de manera natural a sus equipos, creando ambientes donde florece la creatividad, se fortalece la colaboración y la resolución de problemas se vuelve más fluida. De esta manera, el pensamiento positivo se convierte no solo en una práctica personal, sino también en un activo organizacional, que da forma a culturas de resiliencia, esperanza y propósito compartido. En las relaciones personales, la aplicación moderna del pensamiento positivo resulta igualmente transformadora. El ritmo acelerado de la vida, combinado con la distancia emocional de la comunicación digital, suele generar malos entendidos, impaciencia y desconexión. Muchas personas trasladan el estrés interno a las conversaciones, proyectando sus inseguridades en sus seres queridos o permitiendo que preocupaciones no resueltas influyan en sus interacciones. El pensamiento positivo enseña a abordar las relaciones con empatía, paciencia y generosidad emocional. Cuando las personas eligen ver lo bueno en los demás, la confianza se construye con mayor facilidad, los conflictos se convierten en oportunidades para el entendimiento y el amor se fundamenta en la creencia mutua en lugar de suposiciones basadas en el miedo. El pensamiento positivo también fomenta la autoestima, permitiendo establecer límites saludables, comunicar las necesidades sin culpa y construir relaciones basadas en el respeto en lugar de la dependencia. En las amistades, las relaciones de pareja y la dinámica familiar, la mentalidad que cada uno aporte se convierte en el tono emocional que da forma a toda la relación. La salud y el bienestar también se ven significativamente impactados por la aplicación de las enseñanzas de Peale en un mundo que lucha contra el agotamiento, las enfermedades relacionadas con el estrés y la fatiga mental. Estudios científicos revelan cada vez más que la mentalidad influye en la salud física, afectando el sueño, la función inmunológica, el equilibrio hormonal y la vitalidad general. Una mente dominada por la preocupación mantiene al cuerpo en un estado constante de tensión, impidiendo la recuperación y debilitando la capacidad de prosperar. El pensamiento positivo orienta el cuerpo hacia el equilibrio, reduciendo las respuestas al estrés y promoviendo la calma emocional. Cuando las personas practican la quietud, la meditación, la oración o la respiración consciente, como recomienda Peale, activan los sistemas de curación del cuerpo, restaurando la claridad y la fuerza. En el mundo actual, donde el agotamiento es común y el descanso está infravalorado, la práctica de cultivar la paz interior se convierte en una forma esencial de autocuidado. Al crear entornos mentales de calma, gratitud y fe, las personas brindan a sus cuerpos las condiciones necesarias para sanar, reponer energía y mantener el bienestar a largo plazo. Una de las aplicaciones modernas más poderosas del pensamiento positivo reside en la formación de la identidad. La cultura actual anima a las personas a definirse mediante parámetros externos, puestos de trabajo, presencia en redes sociales, situación económica o apariencia física. Estas mediciones crean identidades frágiles que se desmoronan ante la presión o la comparación. El pensamiento positivo redirige la identidad hacia el interior, invitando a las personas a forjar un sentido del yo basado en valores, fortalezas, propósito y verdad interior. Cuando una persona aprende a afirmar su valía desde dentro, se vuelve menos dependiente de la validación externa, menos reactiva a las críticas y más alineada con sus deseos genuinos. Empieza a tomar decisiones basadas en la claridad en lugar de la inseguridad, eligiendo caminos que reflejan quién es realmente, en vez de quién el mundo espera que sea. Esta alineación interna se convierte en la piedra angular de la autenticidad, permitiendo a las personas vivir con mayor confianza y plenitud. Sin embargo,
Aplicar las enseñanzas de Peale en el mundo moderno no se trata simplemente de integrar el optimismo en la rutina diaria. Se trata de cultivar una relación consciente con los propios pensamientos. Esto exige autoconocimiento, la capacidad de observar patrones mentales, identificar creencias limitantes y reemplazarlas intencionalmente por alternativas que empoderen. La reflexión moderna requiere plantearse preguntas difíciles. ¿Qué relatos han moldeado mi identidad? ¿Qué miedos han controlado mis decisiones? ¿Qué creencias han limitado mi potencial? ¿Qué patrones se han vuelto tan habituales que operan sin mi consentimiento consciente? El pensamiento positivo se convierte en el proceso de desmantelar estas barreras internas, reemplazándolas con relatos de capacidad, resiliencia y propósito. A lo largo de este proceso, la reflexión desempeña un papel crucial. Reflexionar no es contemplar pasivamente, es el acto deliberado de verse con claridad, comprender las emociones, descubrir los puntos ciegos y alinear las acciones cotidianas con la visión a largo plazo. En un mundo que fomenta el movimiento constante, la reflexión se convierte en una práctica contracultural, un momento de verdad donde la persona reconecta con su propósito interior. Mediante la reflexión, el pensamiento positivo pasa de la teoría a la transformación. Se convierte en la capacidad de detenerse en momentos de estrés, de elegir una interpretación más elevada, de actuar desde la fe en lugar del miedo, y de reorientar el propio camino con intención. En la práctica moderna, los principios de Peale también sirven como antídoto contra la desesperación. Hoy en día muchas personas se enfrentan a batallas invisibles. La soledad enmascarada por las redes sociales, la inseguridad oculta tras el éxito, la angustia disfrazada de ambición. El pensamiento positivo no trivializa estas luchas, ilumina caminos para superarlas. Le recuerda a las personas que nunca se definen por sus peores días, que la resiliencia crece en momentos de incertidumbre y que la esperanza no es ingenua, sino necesaria. Esta mentalidad se convierte en un salvavidas en tiempos de pérdida, decepción o crisis, ofreciendo una mano firme cuando el mundo parece impredecible. Proporciona la fuerza interior para reconstruir, reinventarse y redescubrir el propósito incluso después de grandes reveses. Y sin embargo, esta elección nos lleva siempre a una verdad sencilla. La mente es la puerta de entrada a toda transformación moderna, ya sea que se busque estabilidad financiera, paz interior, mejores relaciones, éxito profesional o claridad personal. El viaje comienza en el interior. El pensamiento positivo se convierte en la base sobre la que se construye un cambio sostenible, la fuerza que guía y transforma hábitos, influye en las decisiones y determina la calidad de vida. No es una solución rápida, ni un impulso pasajero. Es una práctica constante, una conexión diaria con la fortaleza, la fe y la posibilidad. En definitiva, la aplicación moderna del poder del pensamiento positivo transforma al individuo en un creador activo de su vida, en lugar de un receptor pasivo de las circunstancias. Cambia la narrativa interna de la impotencia al empoderamiento, de la confusión a la claridad, del miedo al propósito. En un mundo repleto de distracciones, dudas y exigencias, invita a cada persona a regresar al centro de su ser, a ese lugar de quietud donde nace la fe, donde se cultiva el coraje y donde se traza el plan para una vida plena. Mediante esta práctica, las personas descubren que la transformación más profunda no ocurre en el mundo exterior, sino en los espacios invisibles de la mente y el espíritu, y que cuando estos espacios interiores se alinean con la verdad, la esperanza y el pensamiento positivo, la vida comienza a desarrollarse con mayor coherencia, propósito y paz. En la quietud de la existencia, donde el pensamiento se disuelve en algo más profundo que el lenguaje, donde la mente ya no se ocupa de tareas, plazos ni miedos, sino que se expone ante la inmensidad de la vida misma, los principios de el poder del pensamiento positivo revelan su verdadera naturaleza. Bajo las herramientas prácticas y las percepciones psicológicas subyace una corriente espiritual, un recordatorio de que cada alma humana se moldea no solo por las circunstancias, sino también por la arquitectura invisible de las creencias, por las convicciones silenciosas que alberga el corazón, por las suposiciones tácitas sobre qué es la vida y qué merecemos experimentar en ella. Y al sumergirnos en este espacio de reflexión, lejos del ruido de los logros, las métricas de éxito y la validación externa, el pensamiento positivo deja de ser una herramienta para la productividad o la claridad mental. Se convierte en una filosofía de vida, una forma de comprender nuestro lugar en el mundo, una invitación a despertar la verdad más profunda de que la vida responde con mayor intensidad a la energía con la que la abordamos.
En esta profundidad contemplativa, la mente comienza a reconocer que el pensamiento no es simplemente un subproducto de la conciencia, sino una fuerza creativa que da forma no solo a la percepción, sino también al destino, actuando como un escultor silencioso que talla caminos de posibilidad o limitación mucho antes de que uno actúe en el mundo físico. Aquí, en esta quietud filosófica, las enseñanzas de Peale se transforman de un simple aliento en algo parecido a una ley sagrada de la arquitectura interior, que una persona se convierte en aquello que contempla repetidamente, que los pensamientos que alimenta se convierten en el aire emocional que respira, y que ese aire emocional se convierte en la influencia invisible que guía sus decisiones, moldea sus relaciones, afecta su salud, tiñe sus ambiciones y determina el tono emocional de toda su existencia. Cuando uno contempla esta verdad con honestidad, empieza a darse cuenta con qué frecuencia los límites de la vida se construyen desde dentro, a partir de miedos heredados de la infancia, dudas surgidas de decepciones pasadas, suposiciones moldeadas por la presión social y autocríticas silenciosas que se mantienen durante años sin cuestionarlas. Y sin embargo, en este reconocimiento reside un despertar. Si la mente ha construido los muros, también puede derribarlos. Esta comprensión trae consigo una profunda sensación de control. El reconocimiento de que, si bien las circunstancias pueden ser impredecibles, si bien la vida puede traer pruebas, pérdidas y momentos de profunda incertidumbre, la actitud interior con la que uno afronta estos momentos determina su significado último. Una persona que cree ser capaz de superarse encontrará la fuerza para hacerlo, mientras que quien teme no poder sobrevivir a la tormenta puede ser aplastado no por la tormenta en sí, sino por la creencia de que es impotente ante ella. El pensamiento positivo, en esta profundidad, no se trata de ignorar las dificultades, se trata de negarse a rendir el alma ante ellas. Es el arte de recordar que incluso en el sufrimiento permanece una chispa de elección. La elección de ver significado donde otros ven vacío, la elección de reconstruir donde otros se retirarían, la elección de confiar en que la vida encierra posibilidades más allá de lo que se ve en el presente. A medida que se profundiza en el panorama emocional, uno empieza a percibir que el pensamiento positivo está intrínsecamente ligado a algo ancestral y espiritual, una verdad que resuena en filosofías, religiones y tradiciones de sabiduría, que la fe da forma a la realidad, que la esperanza impulsa la resiliencia, que la gratitud abre el corazón a la abundancia y que la creencia actúa como puente entre lo visible y lo invisible. Cuando Peale describe «Cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo», describe algo más que psicología. Describe un principio metafísico, la manera en la que la armonía interior influye en la experiencia exterior, la forma en la que el reino invisible de la conciencia sienta las bases de la vida que uno en última instancia crea. Este principio no promete inmunidad ante los desafíos, ni afirma que el sufrimiento sea un signo de fracaso espiritual. Más bien, revela que en las profundidades del sufrimiento reside una oportunidad para despertar la fortaleza, profundizar la compasión y redescubrir el propósito. En este espacio filosófico se percibe también la humildad inherente al verdadero pensamiento positivo. No se trata de optimismo ciego, ni de negación de la realidad, ni de un intento de inflar artificialmente la felicidad. Es, en cambio, el reconocimiento de que la vida es compleja y a menudo dolorosa, pero que bajo la superficie de la complejidad yace un orden más profundo, una corriente de significado que se hace visible solo cuando la mente está lo suficientemente serena para percibirla. El pensamiento positivo se convierte en la práctica de alinearse con este orden más profundo, confiando en que incluso en el caos hay un propósito, que incluso en la oscuridad hay crecimiento, y que el espíritu humano no está diseñado para la derrota, sino para la renovación. Esta renovación se hace especialmente patente en momentos de transición, esas épocas en las que las viejas identidades se disuelven, las relaciones cambian, las carreras evolucionan y los caminos familiares de la vida ya no ofrecen dirección. En esos momentos, la persona suele sentirse suspendida entre quien fue y quien se está convirtiendo, flotando en un espacio que se percibe incierto, vulnerable e indefinido. El pensamiento positivo en su esencia más profunda se convierte en el ancla que sostiene el alma durante estos espacios intermedios.
se convierte en la creencia de que lo desconocido no es un vacío, sino un útero, un lugar donde se gestan nuevas posibilidades, donde se reconstruyen los fundamentos, donde la claridad comienza a emerger en la quietud. De este modo, el pensamiento positivo se convierte en una forma de resiliencia espiritual, una voluntad de mantener el corazón abierto incluso cuando la vida lo hiere, una voluntad de confiar en el desarrollo de los acontecimientos incluso cuando no está claro, una voluntad de seguir adelante incluso cuando el camino está poco iluminado. La profundidad filosófica de la obra de Peale revela que la positividad es, en última instancia, un acto de valentía, una declaración de que la desesperación no tendrá la última palabra, que la fuerza interior resurgirá, que la vida no se define por un solo capítulo, sino por el arco narrativo que continúe evolucionando con cada decisión que tomamos. Esta construcción emocional se vuelve aún más profunda al contemplar la interconexión entre pensamientos, emociones y la energía que proyectamos al mundo. Una persona que piensa con esperanza irradia esperanza, influyendo en quienes la rodean de maneras que se extienden a familias, comunidades y más allá. Una persona que piensa con fe se convierte en un faro de estabilidad, ofreciendo una presencia firme en medio de las tormentas ajenas. Una persona que piensa con compasión cultiva relaciones que sanan en lugar de dañar, y una persona que piensa con valentía inconscientemente inspira a otros a actuar con coraje. En este sentido, el pensamiento positivo se convierte en un regalo no solo para uno mismo, sino para la experiencia humana colectiva. Sin embargo, la profundidad filosófica de esta enseñanza también reconoce que la mente no es un dominio fácil de controlar. Los pensamientos negativos no desaparecen simplemente porque uno lo desee. El miedo no se evapora a voluntad. En cambio, el camino se convierte en uno de suave persistencia. Regresar una y otra vez al espacio interior donde se fortalece la fe, donde se reaviva la esperanza, donde el corazón recuerda su capacidad inherente de elevarse. El pensamiento positivo se convierte en una práctica diaria, un músculo espiritual que se fortalece mediante la repetición, la reflexión y la intención deliberada. Más allá de toda técnica, toda psicología y toda aplicación externa, yace una verdad en el corazón mismo de la filosofía de Peale, que cada individuo está conectado con algo más grande que sí mismo, ya sea que se entienda como presencia divina, inteligencia universal, esencia espiritual o simplemente el profundo misterio de la existencia. Es esta conexión la que convierte el pensamiento positivo no solo en una mentalidad, sino en una forma de comunión. Un reconocimiento de que nunca se transita la vida en soledad, que la guía surge en momentos de silencio, que la fortaleza nace en momentos de entrega y que la paz se vuelve accesible cuando la mente se alinea con las corrientes más profundas de la verdad y el significado. En esta profunda reflexión, la vida deja de ser una lucha constante para convertirse en un florecimiento. Se centra menos en controlar los resultados y más en confiar en el proceso. Menos en forzar el éxito y más en convertirse en la clase de persona capaz de recibirlo. Aquí, el pensamiento positivo ya no es una estrategia para alcanzar metas, sino una forma de experimentar la vida con mayor gracia, sabiduría y apertura. Se convierte en el fundamento filosófico de una vida vivida con intención, una vida donde los desafíos no son enemigos, sino maestros, donde la incertidumbre no se teme, sino que se abraza, donde el futuro no se aguarda con temor, sino con la serena confianza de que pase lo que pase, uno posee los recursos internos para afrontarlo. A medida que esta acumulación de emociones continúa, uno empieza a sentir un cambio, un suavizamiento de la rigidez del miedo, una liberación de las cargas que antes parecían inamovibles, la sensación de que, bajo toda lucha, yace un núcleo de resiliencia inquebrantable. Este núcleo es lo que el pensamiento positivo busca despertar. La parte del espíritu humano que perdura en las tormentas, que se levanta tras la derrota, que mantiene la esperanza incluso cuando parece irracional. Es la parte del alma que susurra, incluso en los momentos más oscuros, que la vida aún guarda belleza, que la sanación es posible, que el crecimiento se despliega de maneras aún invisibles. Así, la esencia filosófica de El poder del pensamiento positivo se convierte en una invitación sutil pero profunda. A vivir desde dentro hacia afuera,
a honrar la silenciosa verdad de que la creencia da forma a la experiencia, a confiar en el desarrollo del propio camino, y a recordar que dentro de cada ser humano yace una inmensa reserva de fuerza que espera ser despertada por el simple y valiente acto de elegir pensar con intención, fe y esperanza. De esta manera, el pensamiento positivo se transforma no solo en una disciplina mental, sino en una forma de ser, una manera de transitar por el mundo con apertura, serenidad y una profunda sensación de armonía interior, permitiendo que la vida se convierta no solo en algo que sobrevivir, sino en algo que abrazar, moldear y trascender. Al final, a medida que el recorrido por estas enseñanzas se remonta hacia el silencioso comienzo, el oyente se encuentra de nuevo ante la lucha que dio inicio a esta exploración, los momentos de duda, las épocas de temor, la silenciosa batalla librada en la mente, ahora iluminada no por la desesperación, sino por la comprensión, la claridad y la fortaleza interior. Lo que antes parecía un muro impenetrable se revela ahora como una puerta que simplemente requería una nueva perspectiva, un cambio de la resistencia interna a la armonía interior, de la inseguridad a la confianza en uno mismo, de la fragmentación a la coherencia. Y a medida que se desarrolla esta transformación, la persona comienza a comprender que el verdadero poder el poder del pensamiento positivo, nunca radicó simplemente en su promesa de optimismo, afirmación o disciplina mental, sino en su invitación a redescubrirse a sí mismo, a ver la arquitectura del pensamiento como el plano de la vida, a reconocer que cada creencia guardada en silencio en el corazón se convierte, en última instancia, en la autora silenciosa del destino. Lo que comenzó como una lucha emocional se convierte en un camino hacia el empoderamiento, revelando que la mente no es un campo de batalla caótico, sino un lienzo donde la persona puede plasmar la historia de en quién se está convirtiendo. Quizás la transformación más profunda reside en reconocer que el pensamiento positivo no consiste en fingir que todo es perfecto, es la valentía de creer que uno puede superarse incluso en medio de la imperfección, de confiar en que la fortaleza crece en la oscuridad y que cada desafío encierra en sí la semilla de nuevas posibilidades. Y a medida que esta comprensión se asienta, algo cambia, sutilmente, luego profundamente, a medida que los hábitos de miedo, preocupación y autolimitación aflojan su dominio, dando paso a un ritmo de pensamiento más constante, una narrativa más clara y una mayor sensación de control personal. La persona comienza a comportarse de manera diferente, erguida no porque la vida se haya vuelto de repente fácil, sino porque su postura interior ha cambiado. El mundo sigue siendo complejo, pero ya no lo navega desde la frágil creencia de que es indigna o incapaz. En cambio, avanza con una serena certeza, arraigada en la comprensión de que el pensamiento positivo no es solamente un lujo, sino un salvavidas, una decisión que se renueva a cada instante, una práctica que transforma la esencia misma de la experiencia. Ahora comprende que cada pensamiento es una semilla y que al elegir cuáles regar, determina el rumbo de su propio futuro. Incluso los viejos miedos, cuando resurgen, se enfrentan a nuevas respuestas. No pánico, sino paciencia. No resignación, sino resiliencia. El individuo se ha convertido en alguien que ya no interpreta la dificultad como una derrota, sino como una prueba de crecimiento. Alguien que ya no espera que las circunstancias externas validen su valía, sino que la obtiene de una fuente interna que el mundo no puede perturbar. La transformación continúa a medida que las relaciones cambian, no porque los demás cambien, sino porque el individuo ahora se acerca a la conexión desde la seguridad interior en lugar de la desesperación silenciosa. Escuchan con mayor presencia porque su mente no está nublada por el autojuicio. Se comunican con mayor claridad porque el miedo ya no sofoca su verdad. Aman con mayor generosidad porque han aprendido a amarse a sí mismos con una compasión genuina. Comprenden que el pensamiento positivo no es solamente una herramienta personal, sino un don relacional que crea entornos emocionales donde la comprensión puede florecer y el conflicto puede abordarse con sabiduría en lugar de con reactividad. Empiezan a notar cómo su propia paz interior influye en quienes los rodean, cómo su firmeza se convierte en una fuente de estabilidad para los demás, cómo su fe, antes frágil, ahora irradia hacia afuera, ofreciendo una esperanza serena en los momentos en que más se necesita. Y al ver este efecto dominó, comprenden la verdad silenciosa que Peale buscaba revelar.
Transformar la mente transforma no solo al individuo, sino también el mundo que habita. Su trabajo también adquiere una nueva dimensión. Ya sea que se dediquen a los negocios, el arte, el servicio, el liderazgo o cualquier otro camino, llevan consigo la mentalidad de que la posibilidad siempre está presente, que las soluciones existen más allá de los obstáculos y que la creatividad florece en espacios mentales abiertos. Comienzan a afrontar los desafíos con curiosidad en lugar de temor, explorando qué pueden aprender en vez de preocuparse por lo que podría salir mal. El miedo ya no dicta su visión, y así su visión se expande, llena de ideas antes descartadas por irrealistas, de ambiciones antes limitadas por inseguridad. Ahora comprenden que el éxito no es solo cuestión de habilidad u oportunidad, sino de mentalidad, de la silenciosa decisión de persistir, de creer, de confiar en que el crecimiento se desarrolla de maneras misteriosas pero significativas. Incluso los reveses se convierten en maestros, moldeando el carácter, refinando el propósito y fortaleciendo la determinación. A través de esta transformación, la persona no solo se vuelve más capaz, sino también más valiente, avanzando por el mundo con un sentido de dirección que surge de su interior, en lugar de esperar a que la claridad externa le revele el camino. Y sin embargo, bajo todos estos cambios, relaciones que se profundizan, un trabajo que cobra mayor significado, dificultades que pierdan su fuerza, yace una transformación aún más profunda: el despertar de la paz interior. Esta paz, antes eclipsada por el ruido y el miedo, emerge como el nuevo fundamento del ser. No es ruidosa ni triunfal, sino firme, como la calma en el centro de la tormenta. Una presencia que permanece inquebrantable, incluso cuando la vida sigue su curso. Esta paz nace de la comprensión de que el valor de una persona no se mide por sus logros, que la identidad no se define por la comparación, que la mente puede entrenarse para soltar aquello que ya no contribuye a su crecimiento. Es una paz que permite a la persona vivir el presente con gratitud, afrontar el futuro con confianza, reflexionar sobre el pasado con compasión. Tal paz se convierte en el sello distintivo de una vida transformada, un testimonio del profundo poder de elegir los pensamientos con intención y gracia. En este estado renovado, la persona comienza a verse a sí misma como creadora, en lugar de víctima de las circunstancias. Reconoce que, si bien la vida siempre contendrá incertidumbre, su respuesta ante ella es lo que da forma a su experiencia. El pensamiento positivo se convierte en la brújula a la que recurre en momentos de confusión, una suave recalibración hacia la esperanza, la claridad y la fortaleza. Comprende ahora que la transformación no es un instante, sino un proceso continuo, un viaje de regreso constante a las verdades que la empoderan, alineando sus creencias internas con sus acciones externas, permitiendo que la vida que imagina se despliegue a través del pensamiento constante y la presencia intencional. Con cada paso, se siente más conectada con su propósito, más arraigada en sus valores y más capaz de expresar su verdadero potencial. Comprende que el verdadero milagro del pensamiento positivo no reside en que cambie el mundo instantáneamente, sino en que transforma a la persona de manera tan profunda que el mundo comience a responder de forma diferente. Y al concluir la narración, la transformación se vuelve innegable. Quien emprendió este viaje agobiado por el miedo, ahora se encuentra dotado de comprensión. Quien dudó de su poder, ahora reconoce su inmensidad. Quien se sintió fracturado por la preocupación, ahora se siente pleno gracias a la claridad. La vida no se ha vuelto perfecta, pero la perfección nunca fue la meta. La meta era el despertar a la verdad de que dentro de cada ser humano reside una fuerza capaz de trascender las circunstancias, forjar la identidad y dirigir el destino. El recorrido por la filosofía de Peale revela que el pensamiento positivo no es simplemente una técnica, sino una forma de habitar la propia humanidad con mayor profundidad, sabiduría y valentía. Es una manera de honrar la chispa divina interior, reconociendo que uno es moldeado por la vida y, a su vez, capaz de moldearla. Así pues, el oyente emerge de esta exploración transformado, no porque el mundo exterior haya cambiado, sino porque su mundo interior ha renacido, impregnado de la comprensión de que cada día ofrece una elección, la de vivir con miedo o caminar con fe, la de aferrarse a las limitaciones o abrazar las posibilidades, la de permanecer como uno ha sido o convertirse en quien está destinado a ser.
Esta comprensión final se convierte en el núcleo de la transformación, el puente entre el aprendizaje y la vida, la silenciosa promesa de que los principios aquí explorados permanecen vivos mucho después de que termine la narración, continuando guiando, alentando y despertando. Porque el verdadero poder del pensamiento positivo no reside en las palabras escritas, sino en el momento en que una persona decide aplicarlas, reescribir el guión de su mundo interior y, al hacerlo, reconfigurar el rumbo de su vida. Y así, el viaje concluye con una pregunta persistente, una que resuena mucho después de la última palabra. Si tus pensamientos pudieran construir la vida que sueñas, ¿en qué elegirías creer hoy?